buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en otra plática a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y vamos a tocar un tema bastante interesante en cuestión a la logística, después de toda esta situación que hemos vivido en tema de pandemia, en todo lo que es COVID-19, pero cómo se han movido las cadenas logísticas, cómo las empresas han o tienen que tomar diferentes medidas en cuestiones de implementaciones de estrategias logísticas para saber cómo lo podemos sobrellevar. De alguna manera, creo que lo más, de acuerdo a datos de la Organización Mundial del Comercio, lo peor ya pasó, entre comillas. Digamos que el fondo ya se tocó, se ve una ligera recuperación. Sin embargo, vamos a estar visualizando las nuevas estrategias que esto nos dejó para la implementación de las nuevas empresas en cuestión de logística y cadena de suministros. Primera diapositiva, muy sencilla, muy concreta. Definiciones que de alguna manera siempre tienen que estar presentes. Logística y cadena de suministro o Supply Chain Management, como se le conoce a nivel internacional. Son dos aspectos que de alguna manera tienen implicaciones muy importantes en temas económicos por el desarrollo del mismo negocio de una empresa. Si es una empresa internacional, si es una empresa pequeña y mediana empresa, ambas tienen logística. Ambas tienen logística y ambas tienen una cadena de suministros o cadena de abastecimiento que de alguna manera tienen que estar monitoreando constantemente. Cuando lo llevamos a temas de cuestiones internacionales, pues conlleva otros conceptos, conlleva otras implicaciones. Sin embargo, de alguna manera seguimos el mismo esquema, logística y cadena de suministros, obviamente llevándolo a la parte internacional. De alguna manera lo que vamos a tratar de explicar en esta pequeña plática es cómo las empresas están viviendo la aplicación de las nuevas estrategias en logística y en cadena de suministros con la intención de que tengan ustedes una información concreta, objetiva de cuáles son los cambios más relevantes en este tema. Primeramente, en una definición muy concreta, muy objetiva de logística, esta diapositiva, la gran mayoría de mis presentaciones la coloco, es muy gráfica, es muy sencilla, se logra visualizar perfectamente tanto lo teórico y de la manera práctica qué es logística. Vemos en la imagen un montacarguistas, una persona que está midiendo, está de alguna manera teniendo el cuidado necesario para que esas máquinas, que en este caso estamos visualizando, quepan perfectamente en esa unidad que va a transportar las mercancías. Aquí de lo que se trata es etimológicamente, y no nos vamos a remitir a temas de historia, creo que todos lo hemos visto en la universidad o en cuestiones, digamos, de cadenas de suministro y logística. Nos enseñan que logística surgió en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Primeramente, algo práctico y objetivo. ¿Qué es logística? Proviene de términos logísticos, términos usados del siglo VII a.C., que significa saber calcular, y yo me quedo con eso, saber calcular, pero ¿saber calcular qué? Y lo más importante, la pregunta es saber calcular en qué tiempo, porque podemos tener una operación o digamos, un proceso productivo en base a una cadena de suministros y logística en momentos diferentes. Saber calcular yo le agregaría en qué momento. Si se hace con planeación, eso sigue siendo logística y de alguna manera eso es lo que nos lleva a la siguiente definición, que es saber calcular a través o a base de una planeación de una forma racional y lógica. Y esas palabritas son claves para el entendimiento de logística. Y si le agregamos logística internacional o lo dividimos logística internacional con logística nacional, al final de cuentas ambas tienen la misma raíz, saber calcular con planeación de una forma racional y lógica. En esa imagen, por eso colocamos esa imagen de referencia, logramos visualizar cómo la persona está al pendiente y lo que la persona está pensando en ese momento es que esa maniobra de carga, que es algo importante en tema de logística, nacional o internacional, en este caso es internacional, nos da, la persona lo que está pensando es, esa mercancía cabrá en el contenedor, o él está pensando, vamos a ver si cabe en el contenedor, o está suponiendo si va a caber. Desde el punto de vista de la definición, él ya sabe perfectamente que esa maquinaria va a caber
en este caso en un contenedor marítimo, para su transportación internacional. Él ya sabe perfectamente que esa mercancía cabe perfectamente. ¿Por qué? Porque hizo en base a planeación un estudio de cálculos, dimensiones y peso de una forma racional y lógica. Lado por lado nos da el volumen y eso es lo que nos da la definición de forma racional y lógica. Él ya sabe perfectamente que la mercancía perfectamente va a caber y no va a tener ningún inconveniente, y vamos a evitarnos lo que le pasa a muchas empresas, es mandé la mercancía, el vehículo ya llegó, ya lo están por cargar y resulta que no cabe la mercancía. Esos son detalles operativos que de alguna manera no se ven en la definición, ¿sí? Y lo que buscamos es que a esto, a raíz de todo lo que nos ha movido en tema de pandemia, todas las cuestiones logísticas han sufrido cambios por las empresas. Ahorita estamos en un proceso en que las empresas buscan la reducción de costos al máximo, buscan de alguna manera la optimización de costos, de alguna manera para que puedan adecuarse a la infraestructura logística que tiene México actualmente. Somos un país que tiene en términos generales una infraestructura con bastantes oportunidades. Cuando hablo de infraestructura logística en México nos tenemos que remitir, y no nos vamos a ver tan a detalle, pero tenemos que hablar perfectamente de puertos marítimos, los puertos marítimos principales, Manzanillo, Veracruz, Altamira, Tampico, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz, un puerto bastante importante, Mazatlán, que es un puerto que está creciendo muy en cuestiones de mercancías, en cuestiones de manejo de mercancías. Cuando hablamos de infraestructura nos referimos no solamente a puertos, sino a aduanas, las 49 aduanas del país. ¿Cuáles son las que más utilizamos? ¿Sí? La aduana más grande, Nuevo Laredo, Tijuana, por la parte de lo que es nuestra región, de nuestra franja fronteriza, Reynosa, las aduanas aéreas, Aeropuerto de la Ciudad de México, Aeropuerto de Guadalajara, Aeropuerto de Monterrey, las aduanas marítimas, que son una parte primordial en todo el proceso logístico, son de alguna manera datos que de alguna manera tenemos que considerar siempre en cuestiones de infraestructura logística. Aeropuertos, carreteras, aduanas, puertos, que de alguna manera tenemos una gran oportunidad en cuestión de infraestructura. Hay muchas cosas que se tienen que mejorar, pero no estamos, digamos, como otros países, digamos Centroamérica o Sudamérica, no estamos tan perdidos o no vamos en el camino correcto. Sí nos falta desarrollo de infraestructura, eso que quede claro, pero de alguna manera eso nos lleva a la siguiente diapositiva, cómo las empresas buscan de alguna manera el desarrollo en la innovación o la implementación, mejor dicho, de las tecnologías en cuestiones logísticas y de cadena de suministro. Eso es de manera general cuál es el funcionamiento logístico actualmente y la evolución, que esto nos lleva al 5PL. Primeramente, un proveedor PL, ¿sí? Proveedor transporte. Eso es en logística en el primer nivel, si lo queremos ver de esa manera. Logística en su primer nivel, transporte. Logística en su segundo nivel, busca la optimización total, ejecución de procesos logísticos y cadena de suministro. ¿Sí? Ahí ya tenemos un transporte, podemos tener un transporte más almacenamiento de mercancías. La gestión de manejo de inventarios. Tercer nivel, transporte, almacenamiento y organización de las operaciones, manejo de inventarios, entradas y salidas, por el esquema que se esté manejando, primeras entradas, primeras salidas. De alguna manera son cuestionamientos o consideraciones importantes que la empresa visualiza cuando contrata cuestiones logísticas. Cuarto nivel, ya evolucionamos, que es lo que la gran mayoría está buscando, es cómo la coordinación de toda la operación logística a través de un 4PL. ¿Cómo coordino la operación desde que está viniendo a mi planta hasta que me la entregan a mi cliente final, con entradas de manejo y salida de inventarios? El 5PL yo agregaría, ¿sí? Que es la coordinación total, que es algo que muchas empresas buscan. Cuando hablamos de control total, tanto de la logística como de la cadena de suministros, ya incluimos dos aspectos importantes. El tema aduanero, que el tema aduanero es un aspecto logístico fundamental. No va peleado derecho aduanero, derecho fiscal, no va peleado con el tema logístico, porque son temas que se relacionan
en los aspectos de manera general en cuestión de logística internacional para dar cumplimiento a la cadena de suministros de una empresa. Al 5PR le agregamos el tema aduanero fundamental para temas de logística y agregamos la parte fundamental que todos los niveles tienen que tener, es la implementación de nuevas tecnologías, que es lo que ha venido a dejarnos esta situación de la pandemia. Esta situación donde las empresas varias empresas se vieron forzadas a implementar tecnologías a través de medios electrónicos, que es lo que conocemos rumbo a la nueva normalidad. Estaba escuchando el día de hoy en el tema de la OMC, se estimaba una caída del comercio del 32% a finales del segundo semestre y en realidad ya estamos empezando a visualizar una recuperación. Estamos visualizando una recuperación económica no a los niveles que se esperan, pero ya se tiene una recuperación. Obviamente la economía, sin lugar a dudas, México es de las economías que sin lugar a dudas se va a ver más afectadas por la estructura económica que tiene el país. Somos una economía que lamentablemente tenemos una economía bastante dispersa en el sentido de economía formal o informal de manera muy general, pero el tema de pandemia, el tema de que ya las personas no las dejaran salir, el confinamiento, el cierre de empresas, sin lugar a dudas, es un aspecto que a varias empresas en México nos afectó de manera directa. Sin embargo, varias empresas que se tomaron o se vieron forzadas a la implementación de tecnologías son las que actualmente están creciendo y en tema de logística es fundamental. Transportistas, almacenes, agencias aduanales, forwarders internacionales, todos ese tipos de entes comerciales que tienen una relación directa en el desarrollo y evolución de una logística a través de una cadena de suministro o para una cadena de suministro, se han visto forzadas también a implementar nuevas tecnologías. Y eso a nivel económico también ha afectado a otros sectores. El sector bancario se vio forzado a aplicar tecnologías de banca electrónica. No todos los bancos tenían de alguna manera el desarrollo tecnológico por una banca electrónica. Sin embargo, eso también nos impacta en temas de logística. El esquema de cómo se pagan los pedimentos, de alguna manera, es un impacto logístico que nos conlleva con tema de relación a bancos. Y sin embargo, esto de la nueva normalidad, sin lugar a dudas, nos ha venido hasta cierto punto, si le queremos ver el lado positivo, pues implementar nuevas tecnologías, porque empresa que no implemente tecnologías, pues prácticamente no existe en el tema a nivel electrónico. A nivel electrónico y a nivel digital, pues es una empresa que prácticamente conforme pasa el tiempo va a perder cada vez más oportunidades. ¿Cuáles son esas acciones táctico-operativas en logística rumbo a la nueva normalidad? Lo hemos estado mencionando, problemáticas de abastecimiento. Ahorita la industria y cualquier industria está en reducción de costos, optimización de recursos, incremento de utilidades. Obviamente se tienen ahorita pérdidas y lo que se buscan es tratar de optimizar al máximo las utilidades de la empresa. ¿Sí? Identificar proveeduría directa, es los proveedores que tengan implementaciones logísticas como lo habíamos visualizado en cualquiera de los 3 niveles, pues va a depender mucho de las necesidades de cada empresa. No podemos dar por sentado, no podemos generalizar que todas las empresas deben de estar en el 5º nivel o deben de estar en el 4º, o deben de estar en el primero. Cada empresa, acorde a sus necesidades, realiza o desarrolla o implementa estrategias en cuanto a logística se refiere. Para poder mejorar algo tenemos que medirlo y eso es algo fundamental. La implementación de KPIs o indicadores, Key Performance Indicator por sus siglas en inglés, es fundamental en esto. Para poder evaluar a proveedores tanto internacionales como nacionales, es una parte fundamental este tipo de implementaciones que las empresas, sin lugar a dudas, a raíz de esta nueva normalidad, van a empezar a implementar en sus procedimientos. Otra de las actividades o de alguna manera que se va a empezar a visualizar en este tipo de cuestiones es desarrollar con mayor cercanía con los actores de la cadena de suministro, extendiendo a proveedores, materias primas, lo que mencionábamos. Prácticamente es la selección de una manera de tus proveedores. ¿Cómo seleccionas a un proveedor? ¿Cómo le haces? ¿Por referencia? ¿Por algún RFQ? Tienen que tener un proceso estandarizado, por lo menos saber cuáles son las consideraciones importantes de una empresa para poder seleccionar un proveedor. Y dentro de esos indicadores o requerimientos que el proveedor debe
de tener y que las empresas deben de considerar sin lugar a duda es la implementación tecnológica. ¿Cómo me vas a ayudar tú a realizar más con menos? Y todo eso se va a hacer en cuestión tecnológica. Desarrollar nuevos proveedores para definir algunas operaciones claves. Hay proveedores muy estratégicos, proveedores logísticos, proveedores aduanales, proveedores de almacenamiento, proveedores de software. Y eso es algo que en logística y en comercio exterior vemos vemos un desconocimiento, vemos que hace falta. Proveedores en cuestiones de soluciones para optimización de recursos. No vayamos tan lejos. Un ejemplo muy claro cuando me refiero a proveedores de sistemas. Si no tienes un buen proveedor de facturación electrónica, simplemente no puedes exportar o no tienes las condiciones para exportar. ¿Por qué? Porque el mercado actualmente demanda que una empresa que quiere internacionalizarse o quiere exportar tiene que tener un buen departamento de contabilidad, tiene que saber facturar en pocas palabras. Y si la empresa no sabe facturar, difícilmente va a poder exportar sus mercancías, por más que tenga ya el cliente final, por más que ya tenga su mercancía ya en la aduana. Si no factura, y es a través de un buen proveedor de facturación, si no sabe facturar de acuerdo al CFDI o al complemento de comercio exterior que solicita la legislación aduanera mexicana, simplemente su mercancía no va a salir, en términos generales. A eso me refiero con la implementación de nuevas tecnologías en todo este proceso. Eso nos conlleva a esta diapositiva que es muy interesante en cuestiones de la apertura comercial que tiene México dentro del comercio internacional. Siempre defino de alguna manera comercio internacional y comercio exterior. Tenemos que tenerlos muy bien diferenciados, pero tienen una relación bastante estrecha. Comercio internacional se refiere a toda la apertura comercial que tiene México a nivel mundial, donde organismos internacionales como la OMC, como la OMA, juegan un papel importante en ese tipo de cuestiones, y en este caso comercio internacional, que nos remitimos a la red de tratados comerciales que tiene México, que sin lugar a dudas son tratados. Ahí comenta que son 14 relaciones, incluyendo Bolivia, que de hecho Bolivia es un acuerdo de complementación económica. En realidad son 13 tratados comerciales, allá tomando en consideración el tratado más nuevo, reafirmado, renegociado o nuevo tratado, que es el USMCA o el TMEC por sus siglas en español, USMCA por sus siglas en inglés y TMEC por sus siglas en español. Sin lugar a dudas, eso es de las economías más aperturadas. Cuando hablamos de tratados y acuerdos comerciales, nos estamos refiriendo a la apertura comercial de México y nos estamos refiriendo al comercio internacional que tiene México, que ha venido desarrollando, y esto es la gran ventaja que tiene México en cuestión para poder recuperarse a la nueva normalidad. Sin lugar a duda, las pequeñas y medianas empresas tienen una gran oportunidad. Se dice fácil desde este lado, pero tenemos la experiencia de poder asesorar empresas para que puedan llegar a los mercados internacionales con buena asesoría, con buenos conocimientos básicos, prácticos y sobre todo con la implementación de tecnologías, lo que les mencionaba, aplicación de sistemas de facturación, sistemas de inventarios, su producto, mejorías en los procesos de etiquetado, envasado, de calidad. Son requerimientos que se necesitan para hacer frente a una nueva normalidad. De alguna manera, esto es una gran oportunidad para las empresas, que no es para todos, eso es una realidad. Aquí se ve gráficamente lo que les he comentado de la apertura comercial de los tratados internacionales que tiene México actualmente. Todos son importantes. Siempre nos hacen la pregunta, ¿cuál tratado es el más importante? Depende. Si te refieres o nos referimos a temas económicos, simplemente a temas de números, de cuál es el que nos representa mayor intercambio comercial, el Telecán, lo que era hasta hasta el mes pasado, si mal no recuerdo, y lo que ahora es el TMEC o el USMCA. Ese es el tratado comercialmente más importante que tiene México y no lo podemos desaprovechar. Dicen expertos economistas que qué tan beneficioso se ve el nuevo tratado contra el Telecán. Depende, se dividen mucho las opiniones. Muchos dicen que el nuevo TMEC o el nuevo USMCA pues no tiene muchos beneficios para México, ¿no? Y yo desde el punto de vista que lo veas, si lo ves desde el punto de vista automotriz, pues sí se vieron afectadas bastantes empresas en el sector automotriz específicamente, pero otras, por ejemplo, las del sector electrónico, las del sector agroindustrial, se vieron muy beneficiadas con el tema del TMEC, con la implementación del comercio electrónico, que el comercio electrónico era algo que el Telecán no consideraba, por darles un ejemplo.
Entonces, desde el punto de vista, si nos referimos a que el tratado más importante, macroeconómicamente hablando, para hacerle frente a toda esta recesión económica que sin lugar a dudas nos va a afectar, pues el TMEC es de los más importantes. Pero si nos referimos, por ejemplo, a un sector muy específico como el sector automotriz, no se menciona en esa diapositiva porque no es un tratado, pero es un acuerdo de complementación económica muy específico con Brasil. Muchas armadoras nos van a indicar es que ese acuerdo para mí es importante porque me da el acceso a los mercados automotrices en Brasil. El AC55, si mal no recuerdo, me parece que sí es AC55, el otro es el AC53, de manera general. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que cada uno de los tratados tiene algo muy específico y se hizo por una razón. Sin lugar a duda hay tratados que no se han explotado, no se han explorado por cuestiones de que las empresas les falta ese desarrollo de procesos. Cuando una empresa quiere exportar a Estados Unidos, quiere exportar a la Unión Europea, tiene que tener ya procedimientos. No vayamos tan lejos, algo tan básico por la experiencia que hemos tenido. Cuando llega un productor y quiere exportar a Estados Unidos o a Europa, lo primero que le preguntamos es, ok, ¿qué vas a exportar? Tunas envasadas o tunas al vacío, el producto que ustedes se imaginen. ¿Tienes ficha técnica de tu producto? Y varios productores o la empresa. ¿Y qué es una ficha técnica? Eso es algo básico de procedimiento de producción. Una ficha técnica te da la apertura, de alguna manera, de cómo es tu producto, cuáles son las características, cómo se produjo, cómo lo realizaste, y eso en cuestiones de exportación es fundamental. Fundamental, por darles un ejemplo. Entonces, de alguna manera, la implementación de tecnologías, nuevos procesos, las oportunidades están allá afuera. Se dice de una manera muy sencilla que ¿por qué no utilizamos los demás tratados? Porque pues no es de que no los utilicemos, el tema está en que las empresas no están preparadas. Las empresas pymes de México no están preparadas, no todas, no se trata de generalizar, pero la gran mayoría, esa es una realidad. Tienen un excelente producto, tienen todo para poder exportar. Cuando llegamos a la parte de procedimientos, innovación, tecnología, documentos, ¿cómo hiciste tu producto? Ya tienes tal certificación que te avale inocuidad, que te avale control de plagas si es agroindustrial. ¿Tienes ese tipo de certificaciones y controles? Y la respuesta o no, inmediatamente se trunca la exportación. Y de alguna manera las oportunidades están ahí. Los tratados, el CPTPP o el TIPAD, el CPTPP por sus siglas en inglés y el TIPAD, Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico, por sus siglas en español. CPTPP es algo un poco más complicado, disculpen, Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership Against. Me parece que esas son las definiciones. Es un tratado que sin lugar a dudas nos va a aperturar muchísimo la parte de Asia-Pacífico. Sin embargo, aquí tenemos que verlo desde dos frentes. Por eso me remito siempre. ¿Cuál tratado es el que más utilizamos o el que más, digamos, es más importante para México? Pues depende. Si es por temas económicos y intercambio, el USMCA es el más importante. Pero por nuevas oportunidades, desde mi punto de vista, el TIPAD es uno de los que más oportunidades nos va a representar. Pero aquí tenemos dos frentes para finalizar. El tema es que las empresas de Asia-Pacífico, empresas japonesas, empresas de Brunei, empresas de Taiwán, empresas de Singapur, todos los 11 miembros, me parece, del TIPAD, la gran mayoría de empresas o de sus industrias están preparadas. Tienen innovación, tienen implementación tecnológica, procesos, y ellos inmediatamente les das la oportunidad de exportar a México, lo van a hacer. Van a aprovechar esa oportunidad porque México es un mercado, a raíz del último censo, de 120 millones de mexicanos. Ese es el mercado que ellos ven y lo van a aprovechar, porque sus empresas sí están preparadas. Y en este caso nosotros, nuestras empresas, de manera general, la gran mayoría, repito, no está preparada. Hay empresas que tienen toda la innovación del mundo y toda la implementación para hacerle frente a estas medidas de COVID, que el único, digamos, el único acelerador de la economía que tiene México es el intercambio de importaciones y exportaciones a nivel internacional. Eso es lo que nos va a llevar a un nivel, desde mi punto de vista, más óptimo para que la economía pueda recuperarse de una manera más adecuada. Y en el tema de el frente de las empresas, las economías de las empresas de las economías del TIPAD, la gran mayoría están preparados en la gran mayoría de los sectores. Pero las empresas mexicanas, la gran mayoría, no están preparadas y tenemos que caminar a nuestras empresas, a nuestras pymes, justamente esos procesos para que realmente podamos aprovechar justamente todos los tratados.
La respuesta sería esa. ¿Por qué México no aprovecha todos los tratados internacionales? Pues no es de que no los aproveche, el tratado está. La relación ahí está y eso nadie nos lo está quitando. El tema está en que no se aprovechan por las diferentes implementaciones tecnológicas que le hacen falta a las empresas. Y eso es algo que de alguna manera nos va o nos puede traer repercusiones si no lanzamos, si no preparamos a nuestras empresas, a nuestras pequeñas y medianas empresas, que estoy convencido, soy empresario también, de que esas empresas tienen potencial realmente para exportar. La exportación no es para todos, que eso sí quede claro, no es para todos la exportación, pero sí me queda claro que la exportación es para las empresas que deseen innovar en mercados internacionales, deseen tener presencia, deseen tener mayores oportunidades en el mercado, que es lo que actualmente estamos buscando en esta situación de innovación tecnológica, logística, cadena de suministros para las pequeñas y medianas empresas. La innovación, bueno, como conclusión, la innovación de los modelos disruptivos, la diferenciación de reducción de costos, prácticamente lo que les he mencionado conforme hemos venido avanzando. No quiero simplemente leerles. Aquí la situación es que las empresas estamos en un proceso de reducción de costos, optimización de recursos, pero a través de implementación tecnológica. El hecho de reducir costos no se trata, y esto aplica para todas las empresas, no se trata solamente de pedir una tarifa más baja. Si te estaban vendiendo a $10, oye, proveedor, ¿vas a castigar al proveedor para que te vendas a 8 o 7 dólares? Eso es algo muy importante que tenemos que cuidar. No se trata de la optimización de costos o reducción de costos solamente por reducir una tarifa. Se trata de ver desde mi punto de vista, con la implementación de mis KPIs internos, dónde está la merma, dónde está el desperdicio, qué puedo mejorar para posteriormente visualizar con mis proveedores cómo les puedo ayudar a ellos para que me mantengan el servicio, obviamente reduciendo un poco el costo, que eso es algo que de alguna manera eso no va a desaparecer. La reducción de costos es una parte fundamental, pero hacerlo con conciencia, hacerlo a través de indicadores. No podemos medir, no podemos mejorar algo si no lo tenemos medido, no lo tenemos evaluado. Si no tienes medido los servicios, tanto logísticos como de tu cadena de suministros, no tienes indicadores, pues prácticamente no estamos en la nueva, en las nuevas tendencias que nos ha orillado esta pandemia de COVID-19, que de alguna manera nos han afectado sin lugar a dudas, pero más allá de la afectación hay que ver las oportunidades que para las empresas nos ha dejado con la implementación de herramientas tecnológicas, electrónicas. Si actualmente eres una empresa que no tiene página web, eres una pequeña pyme, no tienes redes sociales, no tienes página web, no tienes un catálogo de productos electrónicos, simplemente no existes. No existes en cuestiones de para vender tus productos a otros mercados y mucho menos a un mercado nacional, y por ende no podemos pensar en un mercado internacional. Eso es prácticamente la conclusión de esta pequeña plática con ustedes. Espero que todos estos puntos que les hemos mencionado en su empresa ubiquen alguno de ellos para que visualicen o replanteen cómo están trabajando, qué están implementando en las empresas, ya sea pequeñas y medianas empresas, o en las empresas que ustedes estén desarrollando alguna actividad. Para los estudiantes, de alguna manera, esto es algo fundamental. A ustedes llegando ya afuera les van a solicitar toda esta información. Reducción de costos, ¿en base a qué? ¿En base a qué lo van a realizar ustedes? En base a todo lo que les he mencionado. El tema de la implementación de KPIs, indicadores, es fundamental y es algo que llegó para quedarse, y obviamente con esta situación todavía más. Vamos a dejar nuestros datos para que cualquier duda que tengan, cualquier aclaración o cualquier inconformidad en cuestiones de la información, por favor, háganos llegar un correo para poderles dar respuesta a sus dudas. Les podemos mandar el material sin ningún problema. Mándenos un correo para que podamos llegarles a hacer el material, y sobre todo, lo más importante, podamos ayudarles, podamos asesorarles, podamos indicarles por dónde van, y de alguna manera para que ustedes se sientan que van por el camino correcto. De antemano, muchísimas gracias por su valioso tiempo. Vamos a estar aquí realizando varias pláticas con ustedes. Espero que sean de gran utilidad para la mejoría de sus procesos en sus empresas. Muchísimas gracias.